Y continuamos aquí en Negocios Televisión, ahora en tiempo de tertulia mirando a los mercados, y esta mañana nos acompañan Francisco Javier Rodríguez de Achil, socio director en Lombia Capital. Bienvenido. Buenos días, Eva. Encantado de tenerles aquí. Ángel Olea, socio y director de inversiones de Avante Asesores. Ángel, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Lo mismo digo, para empezar, como siempre os digo, para romper ese hielo, esa fotografía, ¿cómo estáis viendo el momento de los mercados? Ángel, ¿quiere empezar? Bueno, yo creo que está interesante, ¿no? Porque veníamos con mucho momento tecnológico en las bolsas, con una concentración muy fuerte y bueno, entre el IPC americano y después del debate Trump-Biden con las opciones claramente a favor de Trump, pues yo creo que se ha producido una fuerte rotación en el mercado, que yo creo que es sana y que mejora la amplitud de lo que es una posible continuación del mercado alcista, ¿no? Es verdad que la bolsa ha retrocedido un poco, 3-4%, la verdad es que no es nada muy significativo, ¿no? No es nada muy alarmante, pero lo que hemos visto es que ha caído bastante la tecnología en las últimas 2 o 3 semanas y que el resto se ha mantenido, ha subido un poco, ¿no? Así que también, dependiendo de dónde estés, pues incluso lo has podido hacer bien durante este mes de julio, ¿no? Y bueno, nos queda por delante todavía bastante año, tenemos temas como las elecciones americanas, tenemos temas de bancos centrales, de posibles bajadas de tipos y bueno, lo que vemos por otro lado en las empresas, que es muy importante, es que a nivel de resultados empresariales las cosas siguen yendo razonablemente bien, ¿no? Entonces, nos queda probablemente la peor parte del año, siempre se habla agosto, septiembre, incluso octubre, como meses más volátiles y algo más complicados, pero yo creo que la foto de aquí a final de año, pues nosotros somos relativamente optimistas. Es verdad que el mercado ya lo ha hecho bastante bien en el año, pero no esperaríamos un mercado muy malo y muy bajista, ¿no? Francisco, esa fotografía. Sí, yo coincido mucho con Ángel, porque al final es verdad que el año es muy largo, quedan muchos acontecimientos por delante. Nosotros a nivel empresarial no vemos ninguna razón para ser pesimistas tampoco, ¿no? Vemos sectores como la tecnología médica, los semiconductores, la electrificación industrial, ciberseguridad, siendo sectores que están funcionando bastante bien. Lo decía ya nuestro equipo y nuestras compañías a principio de año. El año debería ir mejorando en la medida que avanza. O sea, el primer trimestre del año fue uno de los más débiles en términos de resultados empresariales. Y es verdad que venimos de un 2023, final de 2023, muy bueno, con muchísimas expectativas de subidas de tipos de interés para el 24, que no se han consolidado, ¿no? Más bien la tendencia es hacia la baja, pero la rapidez de esa bajada de tipos de interés no se ha dado y eso ha generado mucha volatilidad en el mercado durante el primer semestre. Somos igual de optimistas para el segundo semestre porque creemos que los trimestres de resultados empresariales de lo que queda del año van a ser mejores de lo que han sido hasta ahora incluso. El 70% de nuestra cartera está mejorando guidance para los próximos 2 trimestres, con lo cual son noticias positivas para un año que creemos también cerrará con resultados, creemos que buenos para el inversor. Bueno, una amplitud muy amplia de esa fotografía que me habéis dado, sí, del análisis del mercado. Y precisamente, y por inmediatez, lo que llega va a ser un semestre también marcado por los bancos centrales. De hecho, este mes de julio todavía nos queda esta semana la gran cita con Jerome Powell, la Reserva Federal, después de haber conocido sus últimos datos de la economía americana, de esa sorprendente resiliencia, ese PIB. Hemos visto esos últimos datos de inflación, de ese PCE. Mirando precisamente lo que tiene que hacer Powell y con qué lo tiene que hacer en esa macro, como veis, esa economía americana, y por lo tanto, cómo se va dibujando, ¿no?, ese camino para los de Powell. Francisco. Bueno, la palabra de Estados Unidos es resiliente, ¿no? O sea, la economía americana sigue estando muy fuerte. Es verdad que hay señales, lo decía la compañía Visa la semana pasada que presentaba resultados, hay señales en los segmentos de consumo de familias con menor capacidad adquisitiva, en donde ya hay señales en donde el consumo ahí se está ralentizando, ¿no? Entonces, vimos el dato de inflación, que fue bueno, no fue particularmente bajo con respecto a lo esperado, pero fue bueno, porque cada décima aquí cuenta. Y con lo cual yo lo que creo personalmente es que Estados Unidos sigue siendo una economía muy robusta,
que está dando pequeñas señales de que la Reserva Federal puede en su próxima reunión dar una buena noticia al mercado en cuanto a una pequeña bajada de tipos de interés. Esto es especular en realidad, porque no lo sabemos, porque es muy difícil determinar qué es lo que va a suceder, pero la tendencia, como decía, tanto en Estados Unidos como Europa debería ser cerrar el año con alguna bajada de tipos más, ¿no? Esa próxima reunión es la del 18 de septiembre, ¿no? Sí, no la de efectivamente. esta semana, 2 meses antes casi de esas elecciones. Ángel, ¿cómo lo ven? Bueno, yo creo que es verdad, es muy sorprendente con los tipos tan altos en Estados Unidos durante tanto tiempo, lo bien que han aguantado. Yo creo que se han minusvalorado los efectos de la política fiscal tan expansiva que llevan años implementando los americanos y que ha cogido impulso con temas de infraestructuras, de semiconductores, de onshoring de muchas manufacturas. Y bueno, yo creo que a partir de ahora, y se está viendo un poco más en los últimos datos, lo que estamos apreciando es una pequeña desaceleración, lo cual es normal. Los americanos hablan del soft landing, un aterrizaje suave, probablemente ese sea el escenario más probable. Estamos viendo que el empleo también está menos tensionado, las nóminas, los empleos mensuales ya están en la zona de 200.000 y con pintas de ir a la baja en términos mensual, que yo creo que eso sería ya un impulso adicional para que la inflación vía salarios deje de presionar tanto. Y bueno, yo creo que el escenario más normal sería ese y tiene mucha munición el Banco Central. Entonces, pues yo creo que si ven que desacelera más de la cuenta, pues hay ya opciones de que en septiembre bajen 50 puntos básicos, no 25. El mercado ya está asignando un 15 o 20% a que sean 2 recortes en uno, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que tienen las herramientas en este momento del ciclo para, salvo que venga una cosa muy fuera de ahora mismo de consenso, pues manejar más o menos bien ese aterrizaje de la economía. Por ir... ¿Querías decir algo más? No. Recuperando parte de todos los demás que vamos a dar, de justo lo que hablabas antes, señalabas que hemos estado asistiendo en el mercado a una cierta rotación sana en el mercado y mirando precisamente a esa campaña de presentación de resultados y a lo que queda del semestre. También esta semana, por cierto, vamos a seguir conociendo resultados de grandes tecnológicas, que ha sido el gran catalizador del mercado en el primer semestre, centrándonos precisamente en esta parte del mercado. En cuanto a otro de lo que ha sido otro de los grandes motores e impulsores, ¿qué visión tenéis de cara a lo que quede de ejercicio mirando ese sector tecnológico? ¿Teméis que una rotación mayor pueda impactar muy de lleno, sobre todo a esos índices donde tanto ponderan? Bueno, hemos hablado de rotación, ha habido bastante rotación fuera de lo que es semiconductores, sobre todo, que llevaba un año muy espectacular. Y yo creo que, bueno, pues eso ya calma un poco las tensiones que había ahí, el momentum súper fuerte que llevaban estos sectores y que en parte eran flujos que estaban recibiendo pues, ese tipo de inversores. Esta semana publican las 4 grandes, Microsoft, Apple, Amazon y Tesla, y Meta, perdón. Yo creo que lo que hemos visto durante probablemente los últimos 12 meses es un exceso de rentabilidad vía beneficios de estas grandes compañías que, comparado con el resto del mercado, era muy espectacular, o sea, han ganado muchísimo dinero y yo creo que eso en parte está reflejado en la subida de los precios. Lo que pasa es que ese momentum de beneficios se va a ir frenando, por lo menos en el relativo respecto al resto de compañías, de tal forma que en el tercer trimestre todavía va a seguir ganando más dinero las magníficas, pero ya a partir del cuarto trimestre y en adelante lo que se ve es bastante compensación en el mercado, ¿no? De que ya no hay tantas discrepancias y por lo tanto nosotros estamos más cómodos, más allá de que estas grandes compañías pues, siempre tienes algo en cartera, ¿no? porque pesan muchísimo los índices, pero estamos más tranquilos teniendo tecnología un poco más barata, software que se ha quedado bastante atrás, servicios de tecnología que se han quedado muy atrás. O sea, una diversificación razonable y no solo una apuesta clara por este tipo de compañías que lo han hecho también a rebufo de unos grandes beneficios que van a ir perdiendo
pues ese exceso de rentabilidad relativa respecto a otros valores del mercado. Sí, no, yo coincido plenamente, ¿no? La tecnología está liderando. Estas son compañías que el 20-30% de sus beneficios generalmente van destinados a innovación, a I+D, con lo cual es verdad que la justificación de estos grandes beneficios y de estos pesos que han ido acumulando durante todos estos años, de alguna manera son las compañías que han liderado todo este proceso de inteligencia artificial, semiconductores, están allí, ¿no? Entonces es inevitable que hayan alcanzado estos pesos. Es verdad que para el inversor más expuesto a inversión pasiva, hoy en día tienes un peso de estas compañías en los índices, la verdad que exagerado, ¿no? Entonces allí puede haber algún riesgo estructural si estas compañías siguen, como dice Ángel, durante el tercer trimestre o más hacia el final de año ajustando sus cotizaciones, ¿no? Porque son compañías de mucho valor, pero las cotizaciones se han ido un poco por encima de lo que es su valoración real. Por eso nosotros seguimos apostando por un año optimista. Cuando hablas de tecnología también se encuentra, porque nos estamos concentrando mucho en las grandes capitalizaciones, ¿no? Y luego creo que tendremos maneras de comentar dónde hay oportunidades, porque la tecnología, la innovación y el I+D y el crecimiento estructural también están en capitalizaciones menores o medianas que se han quedado bastante atrás en términos de valoración, y es donde nosotros allí aportamos mucho know-how y creemos que hay una oportunidad real para tener bajo el radar, ¿no? Bueno, pues como yo estoy escuchando y tiro del hilo, a ver, esas oportunidades, venga, vamos a ir centrándonos, buscando, al final, siempre estamos analizando un mercado en la búsqueda de oportunidades de inversión. Ahora mismo, ¿cómo veis ese escenario de oportunidades mirando a los distintos mercados? Bueno, digamos que a nivel relativo, Europa, en términos de valoración, sigue estando muy atractiva, ¿no? Hablando de renta variable, siempre concentrándonos en renta variable y con ese horizonte temporal de medio a largo plazo, que eso es muy importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos pasado el 2022 y el 2023 ha tenido un efecto importantísimo en las valoraciones de pequeñas y medianas capitalizaciones, sobre todo en Europa, ¿no? Donde nosotros tenemos un expertise más desarrollado. En ese sentido, ¿por qué? Porque la subida de tipos de interés tan agresiva del 22 ha hecho que se cree una distorsión muy importante entre la rentabilidad operativa de una compañía y su cotización, ¿no? Entonces, hoy en día ves cómo son compañías de altísima calidad, históricamente, compañías que llevan muchas décadas ya operando en sectores, como decíamos antes, ¿no? Semiconductores para nosotros va a seguir liderando la industria de la innovación para los próximos años. Tienes tecnologías climáticas, electrificación industrial, donde Europa juega un rol de liderazgo global desde hace ya muchos años. Tienes automatización de la industria, tienes ciberseguridad, tienes tecnología médica, ¿no? Allí hay oportunidades bastante descontadas con respecto a principios del 2022, con una calidad que es estructural, porque cuando tú tienes una compañía que sigue invirtiendo de forma constante y regular el 20 o el 30% de sus beneficios netos en I+D, en atracción de talento, en innovación, que al final es lo que engloba todo, ¿no? Son compañías que logran mejorar márgenes sobre EBITDA todos los años, márgenes por encima del 25%, generación de beneficios por acción por encima del 14-15% anualizado. Entonces, nosotros ahí con valoraciones descontadas en un 50-60%, creemos que es un momento, una oportunidad histórica en ese segmento, ¿no? Ángel, ¿dónde veis esas oportunidades? Pues nosotros tenemos carteras muy globales y muy diversificadas, pero el sesgo actual que tenemos en las carteras es hacia un poco más de Europa frente a Estados Unidos en el índice. A nivel de sobreponderación, es que Estados Unidos pesa un 70% en el índice mundial, ¿no? Entonces tenemos algo menos, algo más en Europa. Nos gustan las pequeñas compañías, tenemos una apuesta ahí específica. Nos gusta un índice americano equal weight, no por capitalización, para quitarle un poco de peso a esas grandes compañías. Hay que tener en cuenta que Apple y Microsoft pesan un 7% en el índice de capitalización americano. En el equal weight las 500 pesan lo mismo y entonces pesan un 0,2, ¿no? Entonces ahí estamos más cómodos. Nos gusta la electrificación. Pensamos que la tecnología, sobre todo la inteligencia artificial, va a requerir muchísimo nivel de energía, de electricidad, y probablemente sea un play muy evidente que todavía no está del todo puesto en precio.
Y bueno, por lo demás tenemos un poquito en China porque pensamos que el mercado tiene descontado muy malas noticias, está muy barato. Ya se sabe que Trump va a tener tarifas horribles para todo el mundo, específicamente para China. Entonces, bueno, tenemos ahí un poquito. Tampoco nos gusta tener mucho en emergentes. Y ese sería un poco el resumen de las apuestas. No sé si dedicar un apartado a lo que está siendo, como veis ahora mismo, China, porque hemos visto cómo han ido decepcionando lo que eran las previsiones desde el principio de ejercicio sobre lo que va a dar de sí, y en este momento decías, no nos gusta apostar mucho, pero aún así hay que evaluar constantemente a China a la hora de diseñar una estrategia. Bueno, nosotros siempre hemos sido muy cautos con los mercados emergentes, ¿no? Porque sobre todo el tema de las divisas emergentes a veces te hace muchísimo daño en tus inversiones. Entonces siempre tenemos poco en emergentes, pero China nos parece una apuesta razonable ahora mismo. En la bolsa americana está un PER 20, la China PER 9 o 10. Yo creo que hay mucha negatividad en el precio, las cosas pues, están mal, la burbuja inmobiliaria, el estímulo no termina de ser muy fuerte para arrancar con más fuerza la economía. Pero claro, todo tiene un precio, está descontado muchas noticias muy malas, entre ellas pues que Trump va a poner tarifas muy fuertes a China. Entonces, bueno, en nuestro fondo de bolsa tenemos un 3 y pico % en emergentes sesgado a China. Entonces tampoco es una apuesta muy grande, pero pensamos que hay que tener ahí un poco, ¿no? Una inversión razonable. Antes de pasar con Francisco, porque has mencionado 2 veces a Trump, no sé si a la hora de conformar la estrategia o analizar el contexto, esas incertidumbres geopolíticas, esas convocatorias electorales, según se va acercando la fecha, ¿las contempláis, las introducís en el análisis o hay que mirar, hay que mantener un poco el margen? Es muy difícil, ¿no? Todo lo geopolítico, y entre ellos las elecciones, es muy difícil de valorar a priori. Además, yo creo que lo bueno que tienen estas elecciones americanas en el punto actual es que ya se han puesto en precio de alguna manera casi todos los posibles resultados, ¿no? Porque Biden hasta hace unos 6 meses parecía que podía ganar. Luego, evidentemente, Trump, ahora Kamala Harris está subiendo mucho en las apuestas y parece que se aproxima a Trump, ¿no? Entonces, el mercado descuenta en el minuto cero que sabe las noticias, ¿no? Entonces, un poco de todo eso está descontado y yo creo que lo más complicado para el mercado son eventos no esperados. Entonces, incluso que gane Kamala, pues tampoco debería afectar demasiado, ¿no? Que gane Trump, pues ya se ha descontado también en buena medida. Y yo creo que si ocurre algo, sobre todo no esperado, no digo en las elecciones americanas, sino en cualquier parte del mundo que sea relevante para el crecimiento económico mundial y para los beneficios de las empresas, ahí es donde estaría el problema. Francisco Javier, desde Colombia, si miramos a China, más las incertidumbres, ¿cómo lo enfrentáis? Bueno, China tiene ahora también otro reto, ¿no? Que es la depreciación del yen en Japón. Entonces, muchos consumidores chinos están consumiendo digamos, por lo ventajoso que es consumir en Japón. Eso es bastante cómodo para el consumidor chino ir a Japón y volver. Esto lo dicen también las compañías, ¿no? Entonces, eso, bueno, puede ser más temporal que justamente el onshoring que antes, o el reshoring, ya no sé cómo llamarle, que antes comentaba Ángel, que sí creo que puede ser estructural para China, ¿no? Nosotros en Europa es verdad que somos mucho más dependientes de China de lo que pueden ser otras regiones del mundo, como puede ser Estados Unidos, ¿no? Pero es verdad que si te fijas la tendencia de los últimos 18, 24 meses, ese reshoring está siendo una realidad. Y entonces la dependencia puede estar siendo cada vez menor. Ahora, hay muchas compañías europeas que siguen teniendo mucha relación comercial con China, mucha dependencia con China, y nosotros creemos que ahí estructuralmente ellos seguramente gestionarán el crecimiento, porque sigue siendo una potencia, no podemos quitarla del mapa, ¿no? Entonces, para mí sería un movimiento contrarian entrar hoy en China, que puede tener sentido, porque, como decía Ángel, está con unas valoraciones muy atractivas, pero sin dejar de un lado que tiene serios retos estructurales como economía para los próximos años, ¿no? Eso con respecto a China. Y antes comentábamos, es muy difícil tomar decisiones con respecto a factores exógenos sobre los cuales no tienes
control. Eso nosotros lo hemos defendido siempre siendo stock pickers, ¿no? O sea, selectores de modelos de negocio. Porque justamente el mercado durante los últimos 2 años o algo más, desde la subida de tipos en el 22 en marzo, digamos que ha hecho poca distinción, ¿no? Cuando suben los tipos de interés, compañías con deuda tienden a subir, pero es que en el 2022 y parte del 23 sufrieron compañías de altísima calidad. Entonces, de nuevo un poco revirtiendo hacia oportunidades, porque hablamos de China y cosas que el inversor se pueda estar planteando, la calidad debe premiar sobre todos estos factores exógenos sobre los cuales podemos tener una opinión en esta tertulia hoy, podemos hablar de Kamala o de Trump o de los efectos, pero en realidad no sabemos qué es lo que va a suceder tampoco con los tipos y tampoco con las elecciones. Entonces yo creo que es muy importante centrar el tiro en lo que controlamos, ¿no? Y lo que controlamos es esa resiliencia de las compañías por seguir desarrollando su estrategia empresarial en cualquier entorno de mercado. Bueno, con todas estas ideas que hemos puesto sobre la mesa vamos a tener que ir terminando. Hace un momento apuntábamos esas oportunidades, decías, ahora mismo centrándonos, ¿no? Siempre en esa renta variable, pero bueno, para sobre todo mirando al medio y largo plazo. Ahora que además nos vamos de vacaciones, pero no hay que ser cortoplacistas, pero bueno, ¿cómo hay que conformar esa cartera, como lo veis desde Elombia, para mirar esa estrategia a medio y largo plazo? Bueno, yo coincido plenamente en que un inversor tiene que estar correctamente diversificado y una de las cosas buenas del mercado es que hay unas tipologías de activos para todos los horizontes temporales, ¿no? Tienes la renta fija, que si hay bajadas de tipos puede estar bien porque además te beneficias. La correlación entre la renta fija y la renta variable durante los últimos años ha sido enorme. Entonces, si hay bajadas de tipos a finales de año puede ser también beneficioso tanto para renta fija como para la renta variable. Nosotros lo que creemos que estructuralmente debe tener un espacio importante para esa parte de la cartera de medio a largo plazo es justamente las pequeñas y las medianas compañías, específicamente en Europa en este contexto de mercado. Centrándonos siempre, Eva, de nuevo en un equipo con experiencia que pueda tener un proceso y una filosofía de inversión contrastada y que además se concentre en la búsqueda de compañías de calidad con esa capacidad por crecer de forma estructural sin depender de estos factores exógenos sobre los cuales tenemos muy poco control. Ángel, para terminar, desde adelante. Bueno, a largo plazo, a corto plazo no solemos hacer grandes movimientos tampoco en las carteras, ¿no? Porque hay mucho azar, mucha incertidumbre. Por eso decía sin ser cortoplacista, yo preguntaba. Y hacer movimientos bruscos no está en nuestro ADN, pero sobre todo hablando de largo plazo, pensamos que un inversor tiene que estar en su perfil de riesgo, con la capacidad que tenga de soportar caídas o volatilidad, tiene que estar invertido de una forma muy global en renta variable, muy diversificada, tiene que tener renta fija. Nosotros no somos de tener duraciones muy altas en renta fija, pero yo creo que ahora mismo lo que sí hay es una ventana respecto a lo que había hace 2 o 3 años de tener renta fija en las carteras con 3, 4 años de duración y con alta calidad crediticia. Entonces yo creo que ese sería un poco el mensaje. Luego le puedes ir poniendo alguna guindita de, oye, un poco de high yield, un poco de algo, pero yo creo que sobre todo mirando en el largo plazo la gente tiene que tener una receta muy simple de, oye, este es mi perfil, voy a olvidarme del ruido y me voy a dejar que los mercados trabajen por mí. Pues muchísimas gracias a los dos por traernos este análisis justo antes de que muchos nos vayamos de vacaciones. Ángel Orea, socio director de inversiones de Avante Asesores, Francisco Javier Rodríguez de Sís, socio director en Elombia Capital. Ha sido un verdadero placer tenerlos a los dos. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Gracias, como Gracias a vosotros.